Bueno, buenas noches a todos. Gracias Gabriel, gracias David, gracias a la Universidad Hort y a los amigos uruguayos de la Universidad Hebrea de Jerusalén por organizar el evento y por dar lugar a esta oportunidad. Es mi tercer libro, pero es la primera vez que lo presento fuera de la Argentina así oficialmente. Estoy muy contento que sea en Uruguay. Y bueno, en fin, espero que sea un momento agradable para todos. La verdad es que he dado algunas entrevistas en la Argentina y he escrito algunas notas en el marco de la promoción del libro y ha sido reseñado. Y es muy recurrente la pregunta de periodistas que me conocen como analista político, ¿por qué este tema? ¿No? Es decir, están acostumbrados a mis libros anteriores, que son considerablemente más largos, y a verme en general más en medios con los asuntos de Medio Oriente y política internacional. Y suele pasar con el periodista que me conoce, ya más o menos me dice, ¿y qué pasó acá? ¿No? ¿Cómo llegaba Wagner? Y yo tengo una anécdota que nos va a remitir al último capítulo del libro, pero que de todas maneras vale la pena introducirnos ahora superficialmente. Mi interés, es difícil para un escritor definir cómo surgió el interés. Simplemente surgen, son ideas que a uno le vienen, van quedando allí picando en la cabeza y en algún momento uno dice, bueno, me voy a dedicar a esto de manera más seria, más enfocada. Pero sí recuerdo, como disparador, un artículo que había publicado Daniel Barenboim en el diario Clarín en la Argentina, donde él decía que Israel debía permitir la música de Wagner, pues de lo contrario no iba a ser democrática. Y yo mandé una nota en respuesta, esto fue en el año 2001, diciendo que no pasaba por democracia o antidemocracia el debate, sino por un tema de dignidad o indignidad, básicamente, en mi opinión. Y Clarín la publicó. Y con el tiempo después yo estaba viviendo en el extranjero, se dio que me tocó estar en Israel cuando se dio uno de los grandes debates relacionados a este tema, y publiqué para un diario de Nueva York, una revista judía que se llama Midstream, y luego aquí y allá, y se fue ampliando, y la verdad que de repente me di cuenta que el tema ofrecía muchas aristas, es decir, independientemente de el compositor per se, detrás de él hay todo un simbolismo, hay toda una cuestión muy profunda que toca con antisemitismo, con nacionalismo, con la relación del arte y la política, con la identidad nacional del Estado judío, por supuesto con la cultura, con democracia y los límites de los derechos de unos y las obligaciones de otros. Y comprendí que realmente se prestaba para una obra que permitiera, sin dispersarse demasiado, poder ir hacia algunos de estos temas. Y el enfoque que yo le di a este libro esencialmente buscó coincidir con los 200 años del nacimiento de Richard Wagner, que se han marcado el año pasado. Pero ustedes conocen los tiempos editoriales y si no se los puedo decir. Uno puede hacer el mayor esfuerzo en entregarlo en el mes exacto, como fue, de que se conmemoraba, pero naturalmente hasta la publicación después pasa un tiempo. Fundamentalmente, yo me había imaginado igual que el año Wagner iba a ser un año de mucha ideología, por así decir, que iba a haber mucho debate acerca de su figura a nivel internacional, y no ocurrió tal cosa. Hubo, por supuesto, yo estuve en el Teatro Colón en Buenos Aires, hubo un concierto que dio la Filarmónica en homenaje a Wagner. Yo no fui a homenajearlo, pero quería escuchar su música en vivo, porque hasta el momento la había escuchado a través de Compact Disc, y como voy a tratar de trasladarles ahora, van a ver que los wagnerianos son visceralmente wagnerianos y los anti-wagnerianos son visceralmente anti-wagnerianos. Es una figura muy polarizante y muy atractiva a la vez. Entonces dije, es importante escucharlo en vivo, ver qué transmite esta música, ¿no? Y sí, la música es bella, obviamente, es una música exquisita, es de una monumentalidad, de una grandiosidad, de una vastedad realmente conmovedoras. Pero yo no soy musicólogo y mi propósito nunca fue estudiar la música de Richard Wagner, sino entender por qué el nazismo lo toma como lo ha tomado, por qué él mismo tuvo una actitud muy ambivalente con los judíos de su tiempo, como ahora vamos a ver,
y tratar de entender qué es lo que se jugaba culturalmente o identitariamente en el Estado de Israel cuando los debates eran, como vamos a ver, muy intensos. Y algo me llamaba mucho la atención porque, fíjense ustedes, si uno piensa en Mozart o en Beethoven o en Haydn o en Liszt o quien quiera, no existe tal cosa. No hay unas pasiones fenomenales donde uno dice porque Beethoven tal cosa y salta el otro y dice no, porque Beethoven tal otra. No hay el equivalente a Bayreuth, que es un lugar que Wagner construyó para la representación exclusiva de sus obras en Alemania, y todos los años hay un festival anual que reúne la crema de la élite musical europea, en donde es una especie de peregrinación a Wagner, si se quiere. No hay una peregrinación a Mozart, uno simplemente escucha su música, no lo homenajea. Es decir, el santuario de sus creaciones son sus partituras. Pero con Wagner es distinto. Con Wagner hay algo mucho más profundo y más expansivo que trasciende esta simple escuchar la música de Wagner. De hecho, yo lo cito en el libro a uno de sus bisnietos, Gottfried Wagner, que él dice que él no pone música de Wagner en su casa. Así, dice, la música es hermosa, pero yo en mi casa no pongo música de un racista, ¿no? Entonces, ¿por qué en los casos de otros músicos, Tchaikovsky fue un antisemita, Chopin fue un antisemita, Liszt tenía grandes prejuicios antisemitas, y sin embargo no nos disparan estas enemistades que sentimos en relación a Wagner? Incluso en Israel no pasa esto. En Israel la música de Tchaikovsky, de Chopin, de Liszt o los libros de Hemingway, que tenía sus prejuicios, o para el caso Saramago, se venden. Entonces, mucho de esto me intrigaba y me llevaba a pensar qué hay en esta figura. ¿Qué pasa? ¿Por qué con él se dan estas cuestiones que no se están dando con otros o no se han dado con otros músicos? Y bueno, al explorar un poco, he visto que en su momento Wagner fue un músico y una persona muy implicado en su tiempo. Además de ser un gran músico, él fue un gran escritor. Y cuando digo gran, no me refiero a que sea especialmente atractiva su prosa, si bien no es mala, sino a que fue muy prolífico, ha escrito muchos libros, a diferencia de Mozart o de Chopin. Wagner componía música hermosa y además escribía libros sobre lo que componía y sobre otros temas. Él ha escrito sobre política, sobre la relación del arte y la política, sobre Alemania, ha escrito sobre los judíos, que ahora vamos a ver qué ha escrito. Quiere decir que hay todo un cuerpo ensayístico wagneriano que nos permite también conocer al hombre. Wagner además dictó una autobiografía de 1000 páginas. Las cartas que envió reúnen miles de páginas. Su obra ensayística, como le digo, es de volúmenes. Están los diarios de Cosima Wagner, su segunda esposa y su mujer indispensable en la vida, que empezó a redactar su vida con Wagner y no paró, digamos. Entonces también está lo que ella cuenta, que Wagner le cuenta y demás, con lo cual hay una cantidad de material para explorar a Wagner que es notable. Y de hecho hay un estudioso de Wagner que dice, esto es como una especie de bolsa donde cualquiera, sea prosemita o antisemita, pro-wagneriano, anti-wagneriano, nacionalista o antinacionalista, mete la mano y saca lo que quiere. En rigor, este es parte del problema con esta figura, porque hay tal cantidad de información que permite ir para uno u otro lado. Yo he buscado ser imparcial. Declaro en mi prólogo, en mi introducción, que tengo mi opinión formada. Y en el epílogo la decanto claramente, pero he tratado a lo largo de los otros capítulos de tratar de ser justo con su figura y con la historia, ¿no? El libro, en consecuencia, lo he ordenado en 3 partes y en un anexo. Una primera parte que voy a respetar este orden también para la exposición, donde hablo de Wagner y del vínculo que él tuvo con los judíos en su tiempo. Luego el uso nazi de la obra wagneriana, a diferencia de Mozart y Beethoven y demás. ¿Qué pasó con Wagner? ¿Por qué de este modo fue catapultado como un ícono cultural de la música nazi?
Luego el debate que se ha dado en Israel, qué es lo que está en juego, qué es lo que se plantea, qué es lo que se discute. Y un anexo donde me di el gusto de escribir sobre algo que me atraía, que no lo encontraba el modo de meterlo en la otra parte, pero que es mi favorito, que es la relación que tuvo Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, con Richard Wagner, que fueron buenos amigos y luego enemigos. Y es bien simbólico esta relación porque lo que hace Nietzsche es comenzar con una admiración profunda hacia Wagner y terminar alejado con un desprecio muy intenso, ¿no? Y de algún modo yo siento que simbólicamente él prefigura la actitud de muchos hacia Wagner. Gente que lo puede admirar musicalmente, pero empieza a conocer un poco más al hombre y se aleja un poco espantado. Así que bueno, me gustaría comentar un poco sobre estas cuestiones. Vamos a dar un tiempo para preguntas o comentarios si hubiere luego. Bueno, Richard Wagner nació en 1813 en el barrio judío de Leipzig, hijo de una madre que se conoce y dos padres, que no se sabe exactamente cuál fue el padre. El papá original de él, porque él lleva el apellido Wagner, engañó múltiples veces a la esposa comenzó a engañarlo también, y cuando él muere se casa con otro hombre que era un actor y pintor de apellido Geyer, G-E-Y-E-R. Con lo cual ya de entrada hay un debate acerca de cuál fue el verdadero padre de Richard, que tenía alrededor de 9 hermanos. Fue un joven inquieto y talentoso, y de temprana edad comienza ya a producir sus óperas, fundamentalmente sus creaciones son operísticas. Y les voy a leer algunos de los nombres, son lo más famoso que van a conocer. Obras como Las Hadas, La Prohibición de Amar, Rienzi, El último de los tribunos, El holandés errante, Tristán e Isolda, Tannhäuser, Lohengrin, Los maestros cantores de Nuremberg y la tetralogía del Anillo de los Nibelungos, que comienza con El oro del Rin, sigue con La cabalgata de las Valquirias, Siegfried, El ocaso de los dioses, y luego una obra a los finales de su vida que se llama Parsifal, que es una obra un poco religiosa. Ahora, cuando uno observa cómo se posicionaron otros personajes históricos frente a él, vamos a ver que hay unas contradicciones extraordinarias. Yo les conté recién de Nietzsche, pero permítanme que cite un poco a algunos. Por ejemplo, un maestro, digamos, un joven que estudiaba con él música, que se llamaba Anton Seidel, dijo: la compañía de ese hombre espléndido y señero era tan fascinante, en él Dios creó a uno de sus mejores hombres. Por otro lado, Robert Schumann opinaba: Wagner posee un tremendo talento para el parloteo y está lleno de ideas opresivas. Es imposible escucharlo ni por un momento. El caso de Nietzsche, que les conté, que comienza a favor y termina en contra, se replica en el caso de Thomas Mann, por ejemplo, el prestigioso escritor alemán, que cuando lo conoce dice: Wagner es la fuente de la experiencia más fértil y profunda de mi juventud. Y termina en los finales diciendo: ese gnomo resoplado de la Sajonia, con su talento colosal y personalidad lamentable. Es decir, que lo que vemos es que no hay dos bandos diferentes. A veces la misma persona va oscilando y va yendo y viniendo. Teodoro Adorno, por caso, uno que comienza criticando el antisemitismo de Wagner y termina rehabilitándolo en una serie de ensayos que publica posteriormente. Ahora, cuando Wagner da a conocer su obra a su vez, vale la pena también citar, hay una extraordinaria cosecha de elogios que le dan muchos notables de su tiempo. Fíjense ustedes, por ejemplo, Piotr Tchaikovsky dice, esto es después de la apertura del Festival de Bayreuth en 1876, dice: este drama es la creación de un verdadero gigante en la historia del arte, comparable en innovación solo a Miguel Ángel. En la música nadie se aproxima a Wagner. ¿Okay? Esto fue de Edward Grieg. Tchaikovsky dijo: cualquiera que crea en el poder civilizador del arte debe llevarse de Bayreuth una impresión muy refrescante de la gran proeza artística que marcará un momento cumbre en la historia del arte. Mahler dijo: Beethoven y Wagner, después de ellos nadie. Giuseppe Verdi dijo: el nombre de Wagner deja una impronta portentísima en la historia del arte. Bueno,
Pierre-Auguste Renoir lo retrató por caso, Vasily Kandinsky dijo que vio los colores de la música en un concierto de Wagner, y Johannes Brahms, que fue un gran enemigo de Wagner, dijo: sus acólitos e imitadores son monos, pero el hombre sí tiene algo para decir, ¿no? O sea que, como vemos, es una figura que se ganó un respeto legítimo de grandes hombres de su tiempo. Ahora, Wagner, yo les dije que además de lo musical, que es incuestionablemente grandioso, en lo personal ha tenido una inclinación por las grandes pasiones, tanto a nivel romántico como a nivel político. Tuvo sus señoritas, digamos, y tengo algunas frases por allí de una princesa ofendida que lo trata de, que algo así como que, por increíble que parezca, este enano invisible ha conquistado muchos corazones. Tiene una frase muy terrible. Pero también políticamente. Políticamente Wagner fue un revolucionario. En sus inicios fue un hombre que se sumó a todas estas corrientes antimonárquicas y anti-establishment que sacudieron a Europa de 1830 en adelante, fundamentalmente 1848 también, ¿no? Y él se relacionó con grandes personajes anarquistas del momento, como Auguste Roquel o Mijaíl Bakunin, y llegó a publicarse en una ocasión un póster de búsqueda de Richard Wagner, como estamos acostumbrados a las películas del lejano oeste que ponen Wanted. Yo se los quiero leer porque es impresionante cómo lo describen a Wagner en este cartel que se pegó en aquel momento en las zonas de lo que era Alemania hoy, ¿no? Decía: se busca a Richard Wagner, 38 años, altura media, cabellos marrones, frente despejada, cejas marrones, ojos azul grisáceos, nariz y boca bien proporcionadas, mentón redondeado. Se mueve y habla precipitadamente, viste sobre todo verde oscuro de piel de alce, pantalones de tela negra, pañuelo de seda en el cuello, sombrero común de fieltro y usa botas. En la época parece que no cambiaba mucho el atuendo, pero nos da una idea de que, bueno, era una persona buscada por orden imperial, y de hecho él tuvo que fugarse de Alemania, y partes de sus escapadas, a su vez, si bien algunas fueron por razones políticas, otras fueron por razones comerciales. Wagner vivía muy endeudado y en general no le pagaba a los acreedores, y muchas de sus huidas a Francia, por ejemplo, y a otros lados eran de noche, con un carruaje de 2 caballos, evitando pasos fronterizos, todas unas cuestiones así muy cinematográficas. Ahora, Wagner era un hombre, sin embargo, que a pesar de la situación precaria económica en la que vivía, él reclamaba mucho lujo para sí, para componer. En general los creadores son excéntricos, cada cual tiene su pequeña cosita. El caso de Wagner, él necesitaba estar rodeado de lujo. Y él pedía qué tipo de cortinas, qué tipo de tela para su ropa, que el tipo de silbido que la cortina tenía que hacer cuando la corrían mientras él componía, estar rodeado de una zona natural y un paisaje hermoso, pero cuando componía cerrar esas cortinas, y toda una serie de cuestiones que requerían dinero, naturalmente. Y entonces Wagner ha redactado una serie de cartas, muchas de ellas que son muy suplicantes a mecenas de su tiempo, donde les pide abiertamente que lo patrocinen, porque él necesita estas necesidades para poder sustentar su creatividad. En muchos casos él invoca la suerte de su esposa, dice: denle 10.000 francos a mi esposa, pobre que no la puedo mantener, nos iremos a la ruina, y toda una cosa así. Y hay una carta de esta que es especialmente relevante porque se la envía a Giacomo Meyerbeer, que era el más afamado director de ópera de París en aquel momento, un judío que se cambió un poco el apellido, no del todo, pero algo lo ha cambiado, y que Wagner literalmente le dice que él está dispuesto a ofrecerse como un esclavo ante él, y que lo tome, porque en la libertad, dice, voy a llevarme a mí y a mi esposa a la ruina, pero en la esclavitud al menos voy a poder componer y estar más a cubierto. Esto nos va a permitir entender después psicológicamente algo que le pasa a Wagner cuando, en un texto furibundo que se titula El judaísmo en la música, que él redacta contra los judíos,
ataca, sin nombrarlo, a Meyerbeer, ataca a Heinrich Heine, ataca a Rothschild, el famoso filántropo judío, y a Meyerbeer no lo menciona por nombre porque fue un hombre que lo ayudó mucho. Y Wagner había dicho que fue su gran amigo y demás, pero está claro, creo yo, y no soy psicólogo, pero a ver, no requiere un gran esfuerzo entender esto, que después de haber mandado una carta tan autohumillante, es posible que él haya sentido una especie de vergüenza que canaliza para afuera con un ataque furibundo contra este Meyerbeer, ¿no? Ahora, este texto del judaísmo en la música es un texto que Wagner escribe en 1850 y que lo firma de manera anónima. Y lo publica un señor que se llamaba Franz Brendel, que era profesor de música en el conservatorio fundado por Felix Mendelssohn, a quien Wagner ataca por nombre en su trabajo, y que bueno, luego los colegas le piden la renuncia a Brendel, él dice que no y se niega a decir quién es el autor de este trabajo. Franz Liszt le manda una carta a Wagner diciéndole: has sido tú el que ha escrito esta obra. Y les quiero leer si la encuentro la respuesta de Wagner, pues es impresionante. Donde él dice que sí, que efectivamente es él, lo dice en una carta. Un segundito, pues vale la pena. Bueno, no la encuentro, justo esta no la marqué. Pero básicamente lo que hace Wagner es decir acá, dice: por supuesto que soy yo, tú sabes muy bien que he sido yo, he albergado secretamente esta bronca contra este judaísmo intolerable y finalmente la dejé aflorar. El ensayo como les decía, se publicó de manera anónima en 1850 y es republicado por Wagner en 1869 ya con su nombre, en una época en la que él tiene fama y en la que tiene un gran reconocimiento, con lo cual nos da una pauta de hasta qué punto él quiso que sepamos todos que él era realmente un antisemita. Es decir, acá no hubo una actitud de que hemos descubierto como Martin Heidegger sus cuadernos negros y aparece entonces citas terribles contra los judíos, entonces, bueno. No, él publica primero de manera anónima, pero casi 20 años después, cuando ya tiene fama y mucho por perder, vuelve a publicar con firma propia su trabajo. Y es un trabajo que, les voy a contar a grandes rasgos de qué trata, pero vale la pena citarlo un poco, porque de lo contrario no se puede trasladar hasta qué punto Wagner fue un antisemita profundo. Es un artículo, un ensayo breve, unas 30 páginas aproximadamente, dependiendo qué es lo que uno tome, donde esencialmente tiene una gran prosa, está bien escrito, es muy agresivo, pero tiene una arquitectura lógica muy interesante. Él, a grandes rasgos, va diciendo algo así como que los judíos son muy feos, tienen un aspecto físico muy desagradable. Este aspecto físico los inhibe de cantar adecuadamente porque su voz además es horrible, no es la voz natural de los alemanes o los franceses o los ingleses, sino que es la voz de Sion o de la Tierra Santa, de Canaán, lo que sea. Una cosa como que ajena a Europa. Y concluye que los judíos están incapacitados de contribuir artísticamente nada a la creación artística europea. Y por el contrario, dice que toda la cultura musical y demás en Europa está demasiado influida por los judíos y que hay que dejudaizarla. Y termina con una frase que se las guardo para el final, que es un poco violenta. Pero permítanme que les lea 2 o 3 cositas de este ensayo. Por ejemplo, él dice así algo como: no se trata aquí de decir algo novedoso, sino más bien de explicar la impresión inconsciente de repulsión íntima que se manifiesta en el pueblo contra el espíritu judío, ¿no? Dice: el judío, que como es sabido tiene su Dios muy particular, nos sorprende primero en la vida ordinaria por su aspecto exterior. Ante cualquier nacionalidad europea que pertenezcamos, él presenta algo desagradablemente extraño a esa nacionalidad. Involuntariamente deseamos no tener nada en común con un hombre que tiene esa apariencia. Luego dice: no necesitamos dar prueba de que el arte moderno sea judaizado, el hecho salta a la vista. Por eso, dice Wagner, lo más urgente es emanciparnos de la opresión judía. Y en un momento, hablando por ejemplo, del canto religioso, litúrgico judío, dice: ¿quién no tuvo la ocasión de convencerse de lo absurdo y grotesco del canto religioso en una sinagoga popular?
¿Quién no fue embargado por la impresión más repugnante, mezclada con horror ridículo, al escuchar esos zumbidos y gorgoritos, ese piar, esos farfulleos que confunden el sentido y el espíritu y que ninguna caricatura lograría intencionalmente hacer más repulsivo que lo que se muestra allí en toda su seria ridiculez? Y así todo el tiempo. Es decir, hay una actitud muy, muy hostil hacia los judíos, pero tiene un final especialmente grave. Después de todo esto, Wagner dice, no se queda solamente en la crítica y en la condena, sino que va un paso más y hace una propuesta de cómo lidiar con la cuestión judía en la música. El ensayo se llama El judaísmo en la música. Y dice, refiriéndose a los judíos con el nombre de Ayaverus, el nombre del judío errante, dice, tomen parte sin prevención en esta obra de redención en donde la destrucción regenera, y entonces estaremos unidos y seremos semejantes. Pero tengan en cuenta que existe solo un medio de conjurar la maldición que pesa sobre ustedes. La redención de Ayaverus es su aniquilamiento. Quiere decir que Wagner en 1860, una generación antes de que Hitler ni siquiera nazca, ya está diciendo que hay que aniquilar al pueblo judío. Esto lo pone a Wagner, en mi visión, en una categoría singular de antisemitismo. Es decir, no es como Tchaikovsky, que era un antisemita, o como Chopin, o como Hemingway después, o como Saramago. Este fue un hombre que propuso el exterminio colectivo del pueblo judío en el siglo XIX. Hay algunos defensores de Wagner que dicen que esta frase es simbólica, que es alegórica, que lo que quiso decir es que el judío tenía que ser destruido como sujeto e integrarse a la sociedad alemana. Sin embargo, yo lo estoy citando textual y la verdad es que es difícil acomodar esa interpretación. Les comento que existe para que sepan, pero él no dice integrémonos y seamos uno. Habla abiertamente de la aniquilación completa. Y la razón por la que después Hitler se siente tan atraído por estas ideas y por su música y por su historia de vida, creo yo que tiene que ver un poco con esto. Obviamente que Wagner no es responsable por el uso póstumo que se hace de su obra, obviamente, ¿no? Cuando los nazis llegan al poder se cumplen 50 años de la muerte de Wagner. O sea que de ningún modo él puede ser responsabilizado como lo puede ser Mozart o ningún otro por lo que los nazis hacen de su obra. Sin embargo, creo yo que había algo en la obra wagneriana, una semilla que cultivada adecuadamente germina en una doctrina racial antijudía furibunda. Y no es casual, de hecho, que entre la comunidad racista de su tiempo la influencia de Wagner fue importante. Un descendiente suyo, un hombre que se llamaba Houston Stuart Chamberlain, se casó con Eva, una de sus hijas, y este hombre publicó un ensayo que se tituló Los cimientos del siglo XIX, que fue un bestseller en la época, llegó a vender 1 millón de ejemplares en el siglo XIX. Se pueden imaginar eso, ¿no? Hoy en día 1 millón es bestseller mundial, pero en aquella época era algo descomunal. Y fue una obra hiper antisemita, en donde él primero escribió una biografía sobre Wagner y después escribe este ensayo y le da crédito por las ideas que Wagner le ha legado. Hay un conde francés que se llamaba Joseph Arthur de Gobineau, también un gran racista de la época, amigo de los Wagner, y muchos de los nacientes racistas del denominado antisemitismo moderno son de esta época influidos por Wagner. No digo que él sea el creador del antisemitismo moderno, pero fue uno de los precursores, sin lugar a dudas. ¿Qué digo por antisemitismo moderno? Históricamente, el antisemitismo fue de razón teológica, la persecución fundamentalmente cristiana, posteriormente islámica de los judíos, por razones de fe, por razones de cuestión de religión. Y las difamaciones estaban esencialmente nutridas de cuestiones más teológicas. Los judíos mataron a Jesús, los judíos traicionaron a los profetas musulmanes, los judíos, etc. Pero a partir del siglo XIX y por supuesto XX, surge este denominado antisemitismo moderno o racial, que es donde le dice el judío, el problema está en tu sangre. Ya no importa tanto la creencia del judío, el problema es lo que te define, lo que sos. El origen, en rigor, está en la época de la Inquisición, con los edictos de pureza de sangre y estas cuestiones.
pero como doctrina racial emerge verdaderamente a partir del siglo XIX y XX y es llevado a un extremo total por el nazismo. Bueno, Wagner en esto ha jugado, creo yo, un papel muy, muy importante. Él incluso, siendo la figura talentosa y colosal que fue, la influencia que su palabra tenía fue importante. Quizás si Wagner escribía todo esto, pero no componía Tristán e Isolda, no sabíamos nada de él. Hubiera sido un antisemita más que quedó ahí con sus escritos. Pero como fue tan influyente en la música, cualquier cosa que él diga se lo escucha. Es como cuando, por decir algo, no sé, Woody Allen opina sobre la política de Estados Unidos. Lo escuchamos porque es un cineasta consagrado, de lo contrario, ¿a quién le importaría la opinión de un neoyorquino neurótico en Manhattan, ¿no? Entonces, en rigor tiene que ver el hecho de que la estatura de Wagner, su estatura como artista, le ha dado una gran divulgación a todas sus ideas políticas. Entonces, una cosa que quiero comentar para cerrar la parte esa de Wagner y su época histórica y pasar a lo del nazismo es, a pesar de esto, Wagner tuvo excelentes lazos con los judíos de su época. De hecho, cuando él muere, 2 de los que cargan su féretro son judíos. Él albergaba en su casa judíos. Él tenía compaginadores y músicos asistentes judíos. Él eligió para el estreno mundial en Bayreuth de su obra Parsifal, que es la más religiosa, la más cristiana, a un judío, descendiente de rabinos. Y cuando su entorno le dijo, no vas a poner un judío en Bayreuth a estrenar Parsifal, él dijo, no Levi, no Parsifal, por Hermann Levi, que era un aclamado director de orquesta de la época, que fue un buen amigo de Wagner. Fue buen amigo de Heinrich Porges, otro notable músico de su momento, de Jacques Halévy, de Karl Tausig, de Joseph Rubinstein y otros varios más. De hecho, Rubinstein se suicida al año que muere Wagner y hay toda una especulación si no estuvo vinculado por una especie de desprotección anímica que sintió él después de esto. O sea, realmente tuvo relaciones personales buenísimas con judíos, a quienes respetaba, a quienes albergó en su casa. En un momento yo lo cito con un chiste que hace porque tiene simultáneamente a 2 músicos judíos en la casa y le dice a la esposa, esto ya es una sinagoga. O sea, hasta se permitía bromear con estas cosas. Y sin embargo escribe estos ensayos terribles. Lo más notable es que la comunidad judía de su época, y hasta el día de hoy se extiende esto, muchísimos judíos lo siguieron admirando y queriendo. Es decir, lo interesante es esto, que no fueron muchos los judíos que lo repudiaron por sus ideas. Hubo, por supuesto, quienes se alejaron, pero muchos otros siguieron suscriptos al Festival de Bayreuth y contribuyendo incluso a Bayreuth y manteniendo incluso las sociedades Wagner que empezaron a proliferar a partir de los años 20 en Alemania, por ejemplo. Ahora, les decía que en 1933 entonces se da este fenómeno simultáneo, se cumplen 50 años de la muerte de Wagner y el ascenso al poder en Alemania por parte del nazismo. Y yo creo que esta es una coincidencia muy apta porque en rigor ambos están relacionados. Como les dije, a pesar de que Wagner murió mucho antes de que los nazis tomen el poder, el hecho de que lo eligieron a él por sobre todos los demás como su músico preferido no es casualidad. Es cierto en un sentido que el fenómeno fue más hitleriano que nazi. Es decir, Adolf Hitler fue un absoluto enamorado de Wagner y no todos los oficiales nazis lo fueron. Y de hecho yo cuento allí unas anécdotas muy graciosas de que, por ejemplo, en una ocasión Hitler convoca a los oficiales a que escuchen a Wagner en un concierto y no va casi ninguno. Entonces los mandó a buscar por la policía a los burdeles y a las cervecerías de la zona. En otra ocasión se fastidiaba porque aplaudían a destiempo o se quedaban dormidos. Y hay de hecho un caso muy gracioso que relata la que fue secretaria de Hitler, donde ella cuenta que en uno de los palcos uno se durmió de tal modo que estaba por caerse el palco y otro lo salvó, y el que lo salvó había estado torrando como el peor hasta un minuto antes, y que otro directamente estaba indiferente al drama del palco y al drama del escenario y se la pasó durmiendo toda la puesta en escena. Claro, las obras de Wagner son prolongadas. El Anillo de los Nibelungos, por caso, dura 14 horas. O sea, a ver, hay que ir y sentarse a escuchar a Wagner, ¿no? Bueno, Hitler declaró que partes de esta obra, de esta tetralogía, la escuchó 140 veces. Le dijo eso a su secretario.
¿no? O sea, y es creíble, es perfectamente creíble. Bueno, vamos entonces a eso, Hitler. Un par de frases para introducirnos y un poquito cerrar el debate, ¿no? Hitler dice, para entender lo que el nacionalsocialismo es, uno debe leer a Wagner. Y también dijo, los trabajos de Wagner son la encarnación de todo a lo que el nacionalsocialismo aspira. No está hablando de música. No dijo, hay que escuchar a Wagner, dijo, hay que leer a Wagner. Porque como les dije, Wagner fue un ensayista, además de un músico. Sin embargo, muchos elementos de su obra, uno puede argumentar que él ha imbuido de su ideología a su obra. Esto es un debate en el que yo no puedo entrar, porque no soy musicólogo y no estoy capacitado para dirimir cuánto antisemitismo o chauvinismo hay en una ópera wagneriana. No lo sé. Lo que les puedo trasladar es que existe este debate. Hay quienes dicen hay mucho y hay quienes dicen no hay nada. Pero lo cierto es que da la sensación de que sí. Cuando uno ve alguna de sus óperas y la construcción de los personajes y todo el entramado acerca de luchas contra enemigos y cosas grandiosas y la redención a través de la muerte y a través de la destrucción y el fuego que regenera, estos son elementos muy centrales. Hasta tal punto que en una de sus óperas él propuso en un momento, en la época revolucionaria, cuando yo lo cito, él dice que no cree, dice Wagner, en ninguna revolución que no comience con la quema de París, por ejemplo. Él en un momento quería crear un teatrito, poner una de sus obras y luego, cuando se llega al final, incendiar todo el teatro, en coincidencia con el incendio del mundo que representa la obra, ¿no? O sea que uno no puede decir, no, él no metió su pasión y su ideología en estas cosas. Y de hecho, en la música, no estamos hablando de matemáticas, la música es esencialmente algo anímico, algo emotivo, algo que traslada. Las audiencias que van a escuchar a Wagner o a Mozart o a Beethoven van a ser conmovidas por lo que el hombre transmite. No van a estar fríos y decir, ajá, en esta nota le pifió, en esta que sublime. Hay toda una cuestión de involucramiento. Y no es casual que el propio Hitler, antes de ser Hitler, él decía que cuando iba a escucharlo a Wagner quedaba en estado de trance. Él le cuenta a un amigo que se llama Kubitschek, que ahora quiero citar, que fue escuchando esta obra que se llama Rienzi, el último tribuno. Él dice que entró en una especie de trance y en la que tuvo visiones políticas sobre qué Alemania había que construir. Y Kubitschek, de manera muy terrible, dice, lo que experimentó a los 15 lo puso en práctica a los 50. Y de hecho Hitler va con Kubitschek a la tumba de Wagner en Bayreuth, en la época que escribe Mein Kampf en estos periodos, y dice, aquí es donde todo comenzó, ¿no? Le dice a su amigo. Ahora, los nazis fundamentalmente promovieron la música clásica, la música folclórica, la música litúrgica, solo que buscaron una forma de música que fuese aria, que fuese pura, que fuese descontaminada de la degeneración o de los judíos, ¿no? Como ellos lo llamaban. Y en esta coyuntura muchos músicos judíos obviamente quedaron fuera, muchos músicos que eran considerados degenerados, por más que no fuesen judíos, quedaron fuera del sistema. Wagner quedó adentro. O sea, Wagner quedó adentro. Wagner, dentro de esta corriente de decir qué es lo correcto para Alemania y lo incorrecto, Hitler elige incluirlo. Y de hecho comienza a patrocinar de una manera muy importante lo que se conoce como el Festival de Bayreuth. Conocen este nombre, ¿no? Pues es difícil de pronunciar, pero es un lugar, una ciudad en Alemania donde se construyó el teatro especial para la representación exclusiva de las obras de Richard Wagner. Y existe hasta el día de hoy. Como les dije, anualmente se va reiterando, es muy difícil conseguir entradas, es como muy elitista todo el evento. Bayreuth durante los años de la Segunda Guerra Mundial recibió un patrocinio espectacular de parte del nazismo, digamos, y de hecho fue notable cómo la descendencia de Wagner, a pesar de las vinculaciones que tuvo el clan con Hitler, ha logrado sortear este pasado oscuro y al día de hoy sigue siendo un evento de élite al que muchos aspiran a ir. Es decir, no quedó marginado como una especie de Auschwitz cultural, si se me permite el extremo, donde dicen acá fue un epicentro cultural de los nazis, no tenemos nada que ver con esto. No, de algún modo se ha logrado que supere el pasado de fuertes vínculos que tuvo el clan Wagner con
con Hitler. Y de hecho, el vínculo es muy impresionante. Yo cito a un autor allí que él lo dice en serio, yo lo cito con un momento de cierta gracia, pero dice que hasta el perro de los Wagner, que era hostil y le ladraba a todos, cuando llegaba Hitler se le ponía cómodo ahí. Y hubo incluso rumores en su momento, no infundados, de que Winifred, una de las nietas sería de Wagner, estaba casada con Winifred, perdón, era la esposa de Siegfried, uno de los hijos de Wagner. Cuando este muere, se especuló con que ella se iba a casar con Hitler. A este nivel de cercanía hablamos. Durante el periodo que Hitler estuvo, por ejemplo, encarcelado, escribiendo sus memorias Mein Kampf, fue el clan Wagner el que le dio papeles y lapiceras y lápices y gomas de borrar y demás. O sea que parte de mi lucha fue escrita bajo el auspicio de la familia Wagner, ¿no? Y yo no les quiero cansar con tantas citas, pero están las citas y las propias descendientes que dicen: fue mi tía la que le llevaba los lápices, fue mi tía la que le llevaba las hojas y demás. Ahora, esencialmente ha habido una especie de paralelo entre la vida personal de Hitler y la de Wagner, al menos que le permite a Hitler identificarse en algunas cosas. Por ejemplo, yo les dije que Wagner fue un revolucionario que fue exiliado y que escribió sus memorias que llamó Mi vida, Mein Leben. Hitler también hizo un golpe de Estado que fue fallido, fue encarcelado, escribió sus memorias en prisión y la llamó Mein Kampf. En rigor le puso otro nombre, pero un editor le sugirió que lo cambie porque era un nombre demasiado largo y quedó conocido como lo conocemos, ¿no? Esencialmente ha habido una promoción de la música wagneriana apreciable durante el periodo nazi. No fue el único promovido, esto es importante marcar. Wagner no fue el único músico que los nazis quisieron. Ellos tomaron la obra de Mozart y de Beethoven y de Liszt y de Brahms y de muchos y promovieron en general lo que era eso considerado la música auténticamente germana o clásica europea. Pero de Wagner hubo algo especial y lo podemos ver en lo siguiente. Por ejemplo, cuando pasaban los noticieros de guerra y mostraban los bombardeos de la Fuerza Aérea Alemana contra enemigos, mayormente se acompañó con la música de la cabalgata de las Valquirias, que es uno de los temas más conocidos de la música de Richard Wagner, porque se contagió muchas películas y demás. Por otro lado, yo les conté que Hitler dice que cuando escuchó Rienzi fue cuando entró en un trance que le hizo ver sus visiones sobre el futuro de Alemania. Los maestros cantores de Nuremberg, Goebbels, el ministro de propaganda, la consagra como una especie de ópera oficial del régimen nazi. Y cuando Hitler muere se pasa la marcha nupcial, la marcha funeral de Siegfried, ¿no? Que es también parte de música wagneriana. De hecho, el modo que Hitler se suicida es muy wagneriano. Ustedes recuerdan, él se casa antes de morir con su secretaria Eva Braun, toman el cianuro, él se pega un tiro en la sien y luego los cuerpos son quemados. Mientras esto pasaba, se puso el casamiento lo hizo un tal Walter Wagner, coincidencia o no, y la música que atronó en Alemania en la radio cuando Hitler murió fue música de Richard Wagner, la marcha fúnebre de Siegfried. Ahora, en las obras de Wagner, la redención de una pareja, su amor a través de la muerte y del fuego es muy presente, ¿no? Y vemos que de algún modo da la impresión que Hitler siguió casi como el script de una ópera wagneriana en elegir a su amante, morir con ella y que el fuego los consuma, ¿no? Bueno, ahora, con todo esto, sí quiero dedicar unos minutos a la tercera parte. No vamos a hablar de Nietzsche, pero por lo menos del debate en Israel a la luz de esto. ¿Estamos bien conmigo? Es importante llegar al debate en Israel conociendo estos hechos. De lo contrario, el debate se transforma en algo muy banal, digamos. Si no, queda como que se trata de músicos que quieren tocar a Wagner, gente que no quiere a Wagner, fin de la historia. En rigor es mucho más profundo que eso, porque lo que está en juego acá son dos símbolos contrapuestos. Por un lado, Richard Wagner, que mal que le pese,
es un símbolo de la música nazi hoy en día, como la esvástica, que no era de origen nazi, pero pasó a quedar asociada con la simbología nacionalsocialista. Ustedes saben que la esvástica es de la India. Es muy, muy antigua al nazismo. Pero si hoy en día alguien pinta en la puerta de la Hort una esvástica y dice, no, yo me refiero al símbolo de la India milenario, me parece que la ley antidiscriminatoria le va a caer igual. ¿Por qué le va a caer igual? Porque ya quedó asociada a otra cosa. Entonces, con Wagner creo yo que hay algo parecido. Él ya quedó demasiado impregnado de hitlerismo, está muy relacionado. Lo que han hecho los nazis con su obra es difícil luego despegarlo. Al menos los sobrevivientes en el Estado de Israel lo plantean en estos términos, que para ellos Wagner es Hitler, en el sentido de que está íntimamente conectado. Ahora, voy a cerrar en realidad con los planteos del debate de uno y otro. Antes quiero contarles un poco la historia de cómo se dio en Israel el debate. Es decir, este es un debate que comienza en los años 30, en la época del Liyub, en la época preestatal, cuando la Orquesta Sinfónica de Palestina, en aquel momento va a dar un concierto a Arturo Toscanini, un antifascista que fue muy amigo de los judíos, en coincidencia con la Kristallnacht. Hasta ese momento se tocaba Wagner por un par de añitos, ¿no? Porque en el 36 fue fundada la Orquesta Sinfónica por Bronislaw Uberman, un violinista judeo-polaco, que trae consigo a muchos artistas europeos que buscan un espacio más seguro para su arte. Europa se estaba transformando en un infierno para ellos en los años 30. Ustedes recordarán, hay leyes raciales en contra de los judíos, que no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro, etc. En este contexto, estos traen a Wagner a Palestina, porque Wagner, al igual que Tchaikovsky y otros, es un gran músico y lo venían tocando en Viena y en Berlín y en París, entonces llegan a Palestina y lo tocan. Y en un principio no hay una objeción a la música wagneriana, a pesar de que todo lo que le conté hasta ahora, salvo el periodo nazi, que todavía no ocurre, pero toda la historia de Wagner, los músicos la conocen. A ver, un músico profesional que estudió música clásica sabe perfectamente que Wagner fue un gran antisemita. Sin embargo, no había controversia, se tocaba su música. Pero en 1938, cuando hay un concierto planeado que va a dar Toscanini, coincide con la Kristallnacht. Entonces la Junta Administrativa de la Orquesta Sinfónica de Palestina le dice, mira, acaban de mandar a 30.000 judíos a campos de concentración, hubo una masacre importante, se han destruido sus hogares, sus sinagogas, sus negocios, no es momento para Wagner. Él acepta, toca otro repertorio, pero este año, 1938, marca el momento de quiebre, el momento donde ya volver a tocar a Wagner en Palestina / Israel ya nunca más va a ser igual, desde este primer momento. Bueno, la Orquesta Sinfónica de Palestina, en una gira que hacía por el Egipto bajo mandato británico, toca Wagner, pero ya no en Palestina per se. Y luego, cuando el Estado de Israel nace, ustedes recordarán, hay toda una actitud muy hostil hacia la cultura alemana, ¿no? En virtud de lo que había ocurrido con los judíos en el Holocausto. En consecuencia, había mucho rechazo a la idea de que se cante en alemán, de que se toque músicos alemanes, de que llegue literatura alemana, de que haya cine alemán, es decir, literatura que fuere. En esta coyuntura, con el tiempo, muchos autores alemanes, como Beethoven y otros, son aceptados, al fin de cuentas. No así con Wagner. Incluso músicos que cooperaron con el nazismo, como Richard Strauss o Karl Orff, por ejemplo, con el tiempo son aceptados en Israel y se los toca, pero todavía con Wagner hay algo. Todavía Wagner no es admitido. No hay ninguna prohibición formal ni jurídica de ningún tipo, ¿no? Es una democracia y no va a prohibir toda la obra de un músico influyente de su tamaño. Pero sin embargo hay una especie de prohibición fáctica donde no es fácil para los músicos de Israel poder tocar a Wagner en el ámbito público. Esto lo quiero marcar bien. Privadamente, el que quería poner un disco de Wagner en su casa lo podía hacer. Hoy la música de Wagner se vende en Israel en disquerías, se emite en programas de radio, televisión, digamos, en Google, Cablevisión, lo que sea, existe todo eso y desde hace un tiempo, ya desde los años 80 en adelante, la segunda mitad, empezó a difundirse la obra de Wagner en Israel.
El debate pasa fundamentalmente porque las orquestas estatales, es decir, las que tienen fondos públicos, las que representan al Estado de Israel, no den lugar a la música de Wagner, ¿no? Y bueno, para hacer una muy larga historia corta, en general muchos de los directores de la orquesta que no fueron judíos, Markevich, Meta, otros más, no recuerdo todos los nombres, Jorge Singer, han querido tocar a Wagner y no han podido porque ha habido muchas resistencias. La más importante de todas ellas ocurre en 1981, cuando en general la Orquesta Filarmónica de Israel venía como haciendo programas sin Wagner, pero cada tanto anunciaba que en tal concierto iban a tocar a Wagner. Y acá se armaba el lío, un gran debate, intervenía la prensa, la política, toda una cuestión. Y finalmente desistían. Hasta que en 1981, Zubin Mehta en un concierto termina y él le consulta a la audiencia si quieren escuchar música de Wagner como un bis. Y él dice, aquellos que quieren ir se pueden hacerlo, no nos vamos a ofender, pero los que quieren escuchar a Wagner tienen que tener el derecho de poder hacerlo acá. Bueno, muchos se van, entre ellos 2 músicos de la orquesta, y Zubin Mehta comienza a tocar a Wagner. Cuando ocurre esto, un acomodador se sube al escenario, se arranca la camisa y muestra sus heridas de los campos de concentración. Bueno, ahí se detuvo el concierto y esta imagen de él mostrado así en un escenario de música de Israel causó una gran conmoción en la sociedad, generó un debate que siempre había sido intenso, pero esta vez fue feroz y tuvo incluso una repercusión internacional. Desde entonces no hubo otro esfuerzo sino hasta básicamente fines de los 90, cuando Daniel Barenboim, a quien yo lo cito a Mehta diciendo que le ceden la posta porque comprenden que solamente un director de orquesta israelí y judío va a poder legitimar a Wagner, que no pueden ellos que son no judíos y tampoco israelíes. Quizás israelíes por adopción de pasaporte, digamos, ¿no? Pero no sabras. Y bueno, Barenboim se ha transformado realmente en el gran promotor de la música de Wagner en Israel. En una ocasión, en el año 2002, si mal no recuerdo, él repite un poco lo que había hecho Mehta 20 años atrás, termina un concierto y él tiene un debate con la audiencia de media hora de duración en hebreo, que él habla perfecto, y le dice que quiere tocar a Wagner, que qué opinan, qué sé yo, pim pum pam. Bueno, muchos se van enojados y ahí toca Wagner. Bueno, el Comité de Cultura de la Knesset, del Parlamento de Israel, lo declara persona no grata en aquel momento. Luego, para corregir eso, el Parlamento total le da un gran premio, unos años después, el premio Wolf, que es un premio muy prestigioso, y esencialmente la controversia permanece. Es decir, hay una actitud de parte de la élite artística musical en Israel de querer promover a Wagner y una resistencia de un sector general que no quiere saber nada. Entonces quiero delinear un poco los trazos de este debate, los argumentos, y ya con eso lo cerraríamos. Esencialmente acá, como les dije, hay un problema de simbología. De un lado está un músico que fue encumbrado como una bandera nazi, y del otro lado un Estado creado en respuesta al Holocausto, ¿no? Históricamente, obviamente que conozco la historia del sionismo y sé que antecede al periodo de la Segunda Guerra. Lo que digo es, en la inmediatez psicológica del momento, Israel emerge como una respuesta a Auschwitz, simbólicamente hablando, ¿no? Y la integración de estos dos símbolos es lo que causa un profundo ruido, de algún modo. Es el ejemplo perfecto el que les di antes, que lo tomo de uno de los violinistas que se fue cuando Zubin Mehta quiso tocar a Wagner, que se llama Melamed, y que él dijo, si yo pinto la esvástica en la puerta de una escuela judía, me van a meter preso, porque ya no es el símbolo indio milenario, ella es otra cosa. Y con Wagner hay algo muy similar. Hubo un caso muy terrible a inicios del siglo, de este milenio, cuando la orquesta de Rishon LeZion llevó a la Corte Suprema de Justicia su derecho a tocar a Wagner. Y la Corte Suprema le dio la razón, dijo que era una cuestión de derecho a la libre expresión artística y que podían tocarlo.
Cuando lo tocaron, un miembro de la audiencia empezó a sonar una matraca todo el tiempo. Y lo fueron a mover y lo tuvieron que mover entre varios. El que daba el concierto, el director, era un sobreviviente del Holocausto. Y este que hizo la matraca también. Y afuera, cuando la prensa lo entrevista y le preguntan por qué llevó una matraca, él dice porque no encontré una bomba. ¿No? Y digamos, y no lo dijo en chiste. Es decir, es muy fuerte para mucha gente en Israel, sobre todo para sobrevivientes, es desgarradora la asociación de la música wagneriana que suene en el Estado judío. Ahora, muchos historiadores plantean que no hay evidencia de que su música atronó en los campos de concentración y que sí tocó junto con la de Mozart y otros más, lo cual es cierto, este asunto. También es cierto que el biógrafo de Wilhelm Furtwängler, un gran director de orquesta en la época nazi, dijo que cuando Mengele hacía sus experimentos monstruosos tenía predilección por la música wagneriana. Pero más allá de que si sonó o no sonó en tal campo, el punto acá es la subjetividad del sobreviviente y esto es lo que cuenta. En general, los wagnerianos argumentan que hubo muchos compositores antisemitas y que Wagner fue uno más. En consecuencia, si van a prohibir a Wagner, hay que prohibirlos a todos, a Tchaikovsky, a Chopin y a Liszt y demás. Yo me alío más al argumento de quienes plantean que en rigor Wagner no fue un antisemita más, sino que fue un promotor de antisemitismo y un generador de antisemitismo moderno, y que sus recomendaciones extremas a propósito del destino del pueblo judío lo pone en una categoría muy singular en el panteón antisemita, y que el hecho de que fue tomado como fue tomado por Hitler también lo pone en una categoría peculiar. Luego hay un argumento acerca de que hay que separar al hombre del artista, que fue un gran antisemita, fue un protonazi, influyó en Hitler, pero la música es hermosa y no estamos homenajeándolo, lo que queremos es simplemente escuchar música de Wagner. Y así como leemos a Saramago y no nos importa si el tipo es un antisionista bestial, ¿no? Lo fue. Bueno, el problema acá está hasta qué punto, en el caso de Wagner, se puede realmente separar al artista de la obra. Y esto es un tema de planteo que no se puede resolver con facilidad, hay posiciones muy encontradas. Algunos, como Woody Allen, lo toman en broma y dicen que cuando él escucha por más de media hora Wagner, siente ganas de invadir Polonia. Y hay otros autores que plantean que precisamente Wagner influyó tanto en el pensamiento nazi porque había elementos de esa música y de esa obra que cautivaban por el lado que cautivaron. Yo aporto mi propio ejemplo, porque yo creo, la decisión es personal, me parece, ¿no? O sea, no se puede hacer una ley de si se puede o no separar al hombre de la creación. Cada cual va a tomar su decisión. La mía es que en este caso no, y argumento esto. Imaginemos por un instante que el expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, hubiera sido un gran pintor. Y entonces hay una corriente de pintores en Israel que dicen, bueno, vamos a hacer una retrospectiva de Mahmoud Ahmadinejad en el Museo de Tel Aviv. Al mismo tiempo que él está diciendo que hay que destruir Israel, que el holocausto no existió, y patrocinando a Hezbollah y demás. Y bueno, qué sé yo, me imagino que alguien se hubiera opuesto. Me da la impresión de que hubieran dicho, no, hasta acá no. Me da la impresión de que si Tomás de Torquemada, cuando no hubiera estado quemando judíos, hubiera escrito libros sublimes como Cervantes, no sé si se pondría en las librerías de Israel y en sus bibliotecas la obra de Torquemada editada y comentada por Shlomo, no sé, digamos. Es raro. Entonces creo que con Wagner está en esta categoría, por lo menos de consideración, de que es difícil separar las cosas. Ahora, hay un punto que marca un crítico, que lo cito, que él dice, en el Estado judío es razonable pedirle a los músicos judíos que sean judíos primero y músicos después, ¿no? Como un argumento de decir, todo bien con Wagner, comprendemos que estás en déficit educativo, porque es real, un israelí que quiere formarse en música clásica y no puede estudiar a Wagner es un problema. Verdaderamente lo es, porque fue un hombre hiper influyente en la música clásica y además ha compuesto una obra hermosa. Es cierto esto, pero bueno,
Es parte de las restricciones a veces que una sociedad puede decir la raya la marco en algún lado. En rigor, nada los inhibe de estudiar a Wagner en cualquier otro lugar, menos ahí, de cualquier modo. Lo que me lleva al tema de los derechos que antes se plantearon y que me remite a mi nota en respuesta a Barenboim en Clarín unos años atrás. En realidad acá hay en confrontación dos derechos, no un solo derecho. Por un lado está el derecho a la libertad de expresión artística de los músicos que legítimamente quieren escuchar y tocar a Wagner en Israel. Y por otro lado está el derecho de aquellos que no quieren ser lastimados por la ejecución de esas obras en Israel. Y no se trata de que uno lo toque dentro de su casa y el otro no lo escuche en su casa. Se trata de ver colectivamente, como nación, qué decide la sociedad israelí. Y en este sentido, una de las definiciones básicas de democracia es esta, que tu derecho termina donde empieza el del prójimo. Es decir, y acá estamos hablando de, por un lado, un derecho a un goce artístico versus un sufrimiento humano real y reciente. Entonces me parece que como sociedad es bastante simple la ecuación acerca de por qué lado podría ir la determinación. Pero para cerrar, les quiero dar una cita de un crítico de New Yorker, donde él dice, eleva una pregunta de este modo, dice, si hay un lugar donde solamente se permite a Wagner ser escuchado, en relación a Bayreuth, dice, debiera también haber un lugar donde se le pide a Wagner permanecer en silencio. Yo creo que Israel es el lugar perfecto para eso. Gracias. Yo viví en los años 60 en Israel y recuerdo, yo vivía en Nahariya, y recuerdo que había a muchos a quien tenía dificultad para hablar hebreo, si hablaban yiddish, y respondía Ich spreche Deutsch. Es entendible, por otra parte, que quienes fueron víctimas del Holocausto estén sensibilizados con el tema. Y por otra parte pregunto si al prestársele tanta atención no se lo difunde más. Bueno, para ser conciso es eso. Está muy bien, gracias. En realidad es un caso donde Wagner es tan gigante y tan universal y tan influyente y tan presente que no hay modo de expandir esa imagen. Y la realidad es que el debate existe, porque cada vez que músicos de Israel quieren tocarlo se genera el debate, o sea, no es un tema electivo, el tema está planteado y... Exacto. Igualmente hay algo que su pregunta me recordó, algo que antes olvidé mencionar en el apuro de cerrar. Hay unas contradicciones en la sociedad israelí que hay que reconocer que son bastante insalvables, ¿no? Considerando que usted vivió en Nahariya, las debe conocer. Aunque alguno de esto todavía no estaba en aquella época. Pero los israelíes manejan Mercedes-Benz, ven televisores Grundig, toman la pastillita Bayer, aspirina, que fue el creador del ciclón B, el veneno con que se gaseó. La tienda Hugo Boss, por ejemplo, que fue el creador de los uniformes nazis, está en Israel. ¿No? A mí me pasó esto. Yo recuerdo que estaba en un momento, yo viví en Israel unos años y estaba en la ruta entre Jerusalén y Tel Aviv y veo un cartel infernal de Bayer y no podía creer. Digo, pero ¿cómo que Bayer promociona? Es insólito. Bueno, entonces, frente a esto uno puede decir, bueno, mira, si le compras a Bayer y a Mercedes-Benz y a Hugo Boss y escucha a Wagner y ya está, ¿viste? O sea, se terminó acá el debate. Y de este lado debo reconocer, yo no tengo una respuesta a eso, porque la verdad es que es real. Esa es una gran contradicción en la sociedad israelí. Uno puede argumentar, una vez en una conferencia que di, una mujer me decía, bueno, no, pero la aspirina es necesaria en la época en la que fue creada, sobre todo, era un tema de salud, y la verdad es que como analgésico era recontra pionera y Los Mercedes y los televisores, como parte del acuerdo de reparaciones con Alemania, entraron de ese modo y fue parte de una coyuntura donde un Israel pujante por sobrevivir en un Medio Oriente hostil necesitó aceptar estas cosas. Wagner es otro tema, va por el lado del gusto, de la estética, del placer, y entonces podés de algún modo privarlo, ¿no? Pero hay que reconocer que efectivamente hay algunas contradicciones en la propia sociedad que pone el grito en el cielo por Wagner, permite a Richard Strauss, a Karl Orff, ¿no? Para el caso, y bueno. Pero como dije, yo por eso creo que va en el plano de lo simbólico, de lo que representa Wagner
como figura del nazismo, como el músico preferido de Hitler, y por lo que dije antes también, porque hay un tema de homenaje a la música wagneriana. Cuando uno escucha a Mozart y punto. Pero con Wagner tiene su santuario en Bayreuth, hay una peregrinación donde se lo va a escuchar, hay una especie de sacralización de la música wagneriana. Entonces también es difícil separar hasta dónde estás escuchando y hasta dónde estás homenajeando. Y esto por los propios wagnerianos, porque han creado todo este aura de Wagner enorme, ¿no? Entonces creo que por eso el tema es complejo y demás. Ahora, hablar del tema, abordarlo, debatirlo, me parece que no lo agranda, es necesario, es importante. Es como, salvando las distancias, hablar o no de antisemitismo, neonazismo en Europa. Bueno, esto existe. Bueno, quería ante todo felicitarlo por la brillante exposición suya que aclara muchas dudas y estamos de acuerdo que es un tema muy, muy complejo. Ahora, hay una cosa que me llamó la atención. ¿Cómo se explica de que siendo Wagner tan antisemita y que no solamente lo expresó verbalmente, sino que ha escrito muchos libros, como usted ha explicado, de que tenía amigos judíos, incluso los albergaba? ¿Cuál sería, digamos, una disección un poco más profunda? ¿Cómo él explicaba ese tipo, digamos, de contradicciones? Ok. Yo tengo una cita acá que a ver si la encuentro rápidamente. Son varias en realidad. Por un lado, Wagner admite que su vida es un mar de contradicciones, como él lo dice. Quiero ver si la encuentro exacta, pero es difícil si no la tengo marcada. Pero él reconoce que es un hombre contradictorio y en un momento él dice esto, le dice a uno de sus mecenas en una de las cartas, dice: mi vida es un mar de contradicciones, bueno, de la que solo emergeré tras la muerte, dice. Lo cual no es así, tras la muerte se lo debatió más que nunca todavía. Ahora, por otro lado, uno de sus seguidores, Enric Porges creo que había sido, él dijo, bueno, era una figura excéntrica, era un genio, un gran artista y hay que perdonarle o admitirle estas cosas, como que tenía la cuestión ahí. Esto es campo más de un psicólogo en rigor, entender cómo alguien puede ser un antisemita de este tamaño y tener buenos lazos con judíos. Puede que haya sido un hombre con una imagen escindida de los judíos, ¿no? En su cerebro fracturado mentalmente, en el odio que sentía por ellos y en la admiración que sentía por ellos. Porque acá la génesis de, aparentemente, uno no puede asegurar esto, pero da la impresión de que la génesis del antisemitismo en Wagner surge por una cuestión de envidia contra Felix Mendelssohn y Giacomo Meyerbeer, que fundamentalmente él era un músico que la peleaba duro, que se tenía que fugar de acreedores, era perseguido políticamente, no, estaba lejos de ser quien luego fue, y en esa coyuntura él veía cómo judíos, que hasta ese momento no existieron en la música clásica, básicamente, comienzan a ser aceptados por el entorno alemán, consagrados, reconocidos. Y bueno, yo tengo varias citas al respecto donde él, Cosima, comenta en su diario de que para Richard, dice ella, hemos aceptado a los judíos demasiado pronto, esto nos va a destruir como nación. Es como que en la época en la que Alemania empieza a dar derechos a los judíos, a Wagner le molesta, porque ellos están triunfando y él no. Entonces, psicológicamente creo que pudo haber algo de eso. Desde el lado de Meyerbeer específicamente, Wagner le mandó una carta hiper suplicante. Yo no se las quiero leer ahora, pero está en el libro, donde él dice, tómeme como esclavo. Meyerbeer lo ayuda, pero aún así Wagner lo odia profundamente después. Y en parte uno puede entender el mecanismo psicológico de autocompensación frente a esta terrible autohumillación a la que él se expuso, ¿no? Y por otro lado, bueno, era un antisemita, no hay mucha explicación. La realidad es que naturalmente expandió, colectivizó el odio contra los pocos judíos que él odiaba a todo el pueblo rápidamente. Y yo menciono que cuando Richard y Cosima, por ejemplo, lo escuchan tocar a Joseph Rubinstein al piano, que era un muy buen pianista, cada vez que él tocaba bien lo aplaudían como que era un gran músico. Dicen, qué deleite, qué hermosura, no hemos escuchado música de este tamaño hace mucho tiempo. Cuando le pifia una nota dicen, ay, el judío, qué mal que toca. O sea, es un clásico y está en el libro. O sea, ellos ahí meten la cuestión de su prejuicio contra él, ¿no? Ahora, puede también que Wagner haya sido un pragmático, que él haya dicho, bueno, yo odio a los judíos, pero me beneficio de los judíos, porque muchos eran mecenas o suscriptores al Festival de Bayreuth, o músicos que lo asistían a él, y fue un pragmático desde ese lado, donde Wagner el artista versus Wagner el hombre, lo manejaba de algún modo así.
Como siempre, un placer enorme escucharte, muy esclarecedor y didáctico. Se me ocurre una reflexión que me gustaría ver en qué medida la compartís o cómo la ves tú. A mí me parece que dentro de todo lo expuesto habría que como que disgregar esto quizás en tres carriles. Uno un poco menor en su envergadura, pero no en su concepto, y es el separar al hombre de su obra, digamos, ¿no? Es casi que una decisión personal. Woody Allen ahora está acusado de ser pedófilo y vamos a ver cuando termine el juicio si cambiamos o no la opinión de su obra. En fin, son cosas que suceden casi en forma cotidiana. El otro gran tema, que es un poco lo que preguntó David y que de alguna manera somos contemporáneos, muchos, es en la reconciliación que los judíos tuvimos con Alemania, por así decir, in toto. De esa ley que tú mencionás se debatió un año, empezó en el 50, se terminó de definir en el 51 con 60 votos a favor en la Knesset y 50 en contra. O sea, la reconciliación con Alemania. O sea, es un tema muy complejo, por lo cual transita Bayer, Volkswagen, BMW y demás. No lo estoy simplificando, pero de alguna manera tiene un matiz pragmático, como bien tú dijiste, que de alguna manera hasta tiene características económicas. Si Israel no tenía esa reconciliación, probablemente no hubiese prosperado. En la época del Sena había cola para un pedazo de pan y Alemania prácticamente salvó económicamente a Israel, lo cual no significa que la reconciliación sea fácil. Pero Wagner, como bien lo dijiste, es un símbolo. Es como una svástica. Reconciliación con lo simbólico ya es un torrente de subjetividad, pero probablemente de un paradigma que nunca se pueda resolver, porque no salís de la subjetividad. Entonces me parece que quizás ahí esté el dilema judío-israelí, en Israel por supuesto mucho más agrandado, en que Wagner no es visto, porque no lo logran ver, no estoy diciendo que no es un juicio de valor, como ese Wagner hombre, como ese Wagner reconciliado o no, él o el Estado de Israel con Alemania, sino como símbolo, como reconciliarse con la esvástica. Entonces, me gustaría saber si tú estás de acuerdo que ahí estriba la perpetuidad de este debate. No lo veo tan perpetuo en rigor, porque me parece que cuando pase una nueva generación donde ya no haya sobrevivientes, es posible que mengue un poco la oposición a Wagner. Y que a la larga, me da la impresión a mí, la tendencia va a ser de aceptarlo. Es decir, hoy en día, cuando estos ejemplos que he dado de un sobreviviente con su matraca o desgarrando la camisa frente al auditorio, todavía es muy fuerte. Si eso lo hace un nieto, posiblemente sea menos fuerte emocionalmente. ¿Entendés? Y como en general los que desean tocar a Wagner verdaderamente lo desean tocar en Israel, o sea, esto es algo que a mí me cuesta entender. Porque yo digo, ¿sabes qué? ¿Te gusta Wagner? Que esto, todo bien, pero ¿por qué esta obsesión con imponerlo en el Estado judío? Es como si necesitaran la validación del resto de sus hermanos para legitimar su respeto por Wagner. Cuando en rigor vos podés decir, me parece a mí, la postura correcta es, si un hermano mío esta música lo daña de este modo, Wagner acá no. Wagner acá no. Porque nadie más que ellos conoce la historia de Wagner, ¿eh? El que sale a manifestarse en contra de Wagner, que no sé, es un empresario, un abogado, un ingeniero, de oída la tiene. Pero estos son profesionales de la música. No Zubin Mehta, Daniel Barenboim no pueden decir que no saben de este antisemitismo. Lo saben y a la perfección. Saben quién fue. Zubin Mehta, yo lo cito, él dice, Wagner fue 110% antisemita. Dice así, ¿no? Hubo un caso, la Orquesta de Cámara de Israel, en el 2011, si mal no recuerdo fue, o 12, pero por ahí, entre el 10 y el 12, tocó en Bayreuth música de Mahler, de Mendelssohn, el Atikva y Wagner, todo junto. Y fue la primera vez que una orquesta estatal israelí toca en Bayreuth, ¿no? Y a Wagner. Lo de la Atikva fue un guiño, y lo de Mendelssohn y Mahler, dos compositores judíos, fue obviamente, está calculado, recontra política el repertorio, ¿no? Pero bueno, esto ocurrió, lo hizo el director Roberto Paternostro, estuvo en la Argentina hace poco, no sé si habrá estado también en Uruguay.
en rigor a mí me cuesta entender el celo pro-wagneriano de los wagnerianos. Este empecinamiento en que en Israel sea tocado, porque la verdad que si uno ve que causa tanto dolor y que hay tanta resistencia popular, en rigor es extraño. ¿Querés especializarte en Wagner? Hacete un máster en Viena y volvés y ya está. O sea, con lo cual creo que por un lado lo simbólico y lo subjetivo está netamente presente y a nivel individual cada uno toma su decisión. El tema es que se debate a nivel colectivo. ¿Qué postura toma Israel frente a Wagner? Pero con el tiempo yo sospecho que se va a ir aflojando. Que al contrario, que a medida que desaparezcan los sobrevivientes va a haber una cultura más permisiva, sobre todo porque los que pujan por Wagner pujan con mucho vigor. Pero por ahora está muy lejos, me parece. Julián, en el libro y cuando Wagner escribe sobre los judíos, su antisemitismo no es contradictorio. Digamos, él tiene su postura muy clara. La contradicción surge en dichos o en situaciones verbales, pero en lo que queda escrito y en lo que él piensa no es contradictorio. Yo me pregunto también si dentro del pueblo judío y de la gente que quiere tocar a Wagner no hay también una especie de, digamos, de no poder resignarse a no ser aprobado por el otro, porque en realidad cuesta mucho dentro de la cultura y lo que el peso tiene para nosotros, la cultura, no haber sido aprobados por un gran músico como fue él. Entonces creo que hay como cosas que no son comparables y que son realidades que no se pueden congeniar. Sí, cuando yo me refiero que es contradictorio es en la actitud, no en el texto específico del judaísmo en la música. Es decir, cómo un hombre puede escribir estas cosas mientras tiene excelentes lazos con Jacques Zalevi, Joseph Rubinstein y Hermann Levy. Cómo él, por un lado, dice que los judíos deben ser aniquilados y por otro lado dice que quiere que Hermann Levy sea el que inaugure Parsifal en Beirut. Ahí es donde veo la contradicción. Pero claro, su antisemitismo es netamente consistente, es furibundo, es muy lógico. El argumento, como mencionaba, tiene una estructura donde son feos, no saben cantar, en consecuencia no pueden crear, en consecuencia hay que apartarlos del arte. O sea, es como que va armando una causa como un abogado casi, ¿no? Así que donde veo más la contradicción es en esto, en el hecho de que él pudo convivir con amigos judíos y no desde el lado que uno diría, muchos antisemitas clásicos dicen tengo un amigo judío y justifican el odio contra los demás. No parece ser el caso de Wagner. Él genuinamente ha tenido amistades frondosas, ha cultivado lazos reales con judíos de su tiempo. Por eso digo que hay una contradicción en la conducta, no en la arenga, ¿no? Ahora, la pregunta, la segunda parte era relativa a, perdón, me perdí. La aceptación del otro. Sí, es muy probable. Es muy probable que haya una búsqueda de que queda en el olvido de algún modo. Una vez que Wagner es aceptado en Israel, de hecho, Daniel Barenboim lo plantea en términos de identidad. En muchos de sus argumentos por escritos que le ha dejado, lo plantea como un tema de democracia, como dije yo, y toca el tema de la identidad también, de que esto es algo del pasado, que no se puede vivir siempre esclavizado por las cuestiones que nos agobiaron hace décadas. Pero no, naturalmente, la famosa frase de Santayana de que quien olvida su pasado está condenado a revivirlo, tiene pertinencia, y tiene pertinencia en un estado que es, de todos los estados del mundo, el más afectado por los hechos del nazismo, ¿no? Entonces creo que sí, que en el fondo sí coincido con la lectura que haces de que hay una motivación posiblemente psicológica fundamental que se expande a nivel colectivo. No más allá de los argumentos racionales que se plantean, que el debate es racional, obviamente, es apasionado, pero tiene argumentos para uno y para otro.